¡Acción! Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Narrative and AI Show. Y el día de hoy tenemos un podcast preparado por Adrián. Sí. A ver, ya hablamos un poquito del tema y la verdad es que estoy muy metido en esto y está muy interesante. Y el tema de hoy es... Dallas Cowboys. Sí. O sea, digo, no es una sorpresa para los que lo estén escuchando porque le picaron al nombre del título. Entonces, ya saben de qué trata. Bueno, vamos a hablar de arquetipos. Quiero empezar preguntándote, ¿qué son arquetipos para ti? O sea, ¿qué entiendes por arquetipo? Le estaba contando a Adrián que hoy vino una persona a grabar podcast con un cliente que viene a grabar acá y que también está hablando de arquetipos. Por lo que yo entiendo, sumado a lo que aprendí hoy de ese güey, un arquetipo, yo pienso mucho en la palabra arquetipo, la verdad porque tú me lo enseñaste a pensarlo de esa manera, pienso como en una iglesia, tipo la Capilla Sixtina, que es como un arco todo, y cuando pienso en un arquetipo, pienso en que el individuo está parado en el centro de esta como cúpula de la capilla y está viendo alrededor el arco que forma esta capilla, y cada parte de eso es como un arquetipo. Y esas cosas son como el abstracto de la manifestación del individuo. Entonces el individuo se puede manifestar de esta, otra o otra manera y todas esas están en el techo del arquetipo, que es el abstracto más diluido y más puro. Más puro, sí. Ajá, sí. Es interesante porque yo me puse a investigar más sobre arquetipos para este podcast y en realidad Jung habla de arquetipos de diferentes maneras, ¿no? O sea, como que siento que de cierta forma habla de arquetipos como un arquetipo mismo, ¿sabes? O sea, es muy interesante porque de cierta forma, como tú lo describes, sí, sería como información del ser humano representada de diferentes maneras, ¿no? Y, Uh-huh. o sea, como patrones o ideas, pero no solo es eso. O sea, también es como de cierta forma la base que le da vida a estas ideas. O sea, básicamente lo que encontré yo más convincente de arquetipos es que tenemos una predisposición cognitiva a pensar de ciertas formas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo. Predisposición cognitiva a pensar de ciertas formas. Sí, o sea. Okay. No sé, o sea, quiero poner un ejemplo como de. No sé, en cuestionar religión. Vámonos a algo que tú y yo estamos algo cotidiano, mejor, ¿no? Ok. Empezar por ahí y ir abstrayendo. Ok. Vamos a poner como una situación clásica. Voy en el coche y me chocan, pero es que hay muchas formas en las que te chocan, ¿ok? Por ejemplo, la última vez que me chocaron a mí fue, estoy saliendo de un Oxxo, me estoy dando, o sea, ya sabes cómo son los estacionamientos de los Oxxo, ¿no? Nada más te clavas. Entonces yo me doy la vuelta así en reversa y giro, y la persona al lado de mí, o sea, estaba al lado de mí, pero yo estoy girado. Entonces estamos, no paralelos, más bien, ¿cómo se dice? Perpendiculares. Muy bien, Enrique, punto extra. Estamos perpendiculares. Y el güey se empieza a hacer para atrás, pero a 3 kilómetros por hora. Y empiezo, ¡pim, pim! No sé por qué mi reacción, o sea, como que lo medí. Y había muy poco espacio. Si me movía hacia atrás o hacia adelante, no me iba a pegar justo en el centro de mi coche. Y dije, si me muevo me va a romper un faro. No sé. Pero empecé a tocar, ¡pim, pim, pim! Y luego me di cuenta que iba tan lento que hubiera tenido tiempo de moverme. Y siguió haciéndose para atrás. Y yo, pero ya era muy tarde. Y seguí, pero no tienes idea con qué fuerza le pegaba. Y siguió. Y el güey me chocó. Y la verdad no le hizo nada a mi coche. Le hizo un rasguñito. Y se bajó el güey. Y era un... Ok, hay un poco más de contexto en la historia. Cuando entré al Oxxo, estaba él y su novia. Y su novia se me hizo muy conocida. Se me hizo como alguien que conocía desde que iba en la escuela. Y su novia, la verdad, traía leggings y la vi, pero estaba muy fea su novia, nada más la vi. Y el güey me vio viendo a su novia y se me quedó así. Y estaban delante de mí en la cola, ¿no? Entonces ya ellos pasaron, se fueron, yo llegué a mi coche y me salí antes que ellos. Cuando me chocan, se baja el güey y dije, fuck. Y en ese instante, yo no sabía quién era el güey, traía cubrebocas en el Oxxo y agarro el bate de béisbol, que tengo un bate de béisbol en mi coche. Story for another day. Y lo agarro y digo como, güey, aquí va a haber una putiza porque hay mucho contexto. Y salió el tipo más teto que había visto en mi vida. ¡Ay, perdón! Dejé el bate y fue como,
no mames, todo lo que me esperé en mi cabeza. Agarraste el bate. Entonces son como dos arquetipos muy diferentes. Al final le terminé diciendo como, no mames, güey, el rasguño, no sé qué. O sea, sí dije como, pues por lo menos dame 200, 300 varos para comprar la madrecita que te quita el rayón. Y el güey me dice como, vamos a hacer algo. Yo vivo a una cuadra de acá. Dejo a mi novia. Sígueme si quieres. La dejo. Que me preste dinero y te lo doy. Y dije, va, está bien. No hablamos de qué cantidad. Y bajó y me dio 2,000 pesos. No dije nada, la verdad. Le dije, No, güey, bueno. neta, no te preocupes. O sea, en serio es nada más el sustito. Neta, no te preocupes. 2,000 varos, güey, no mames. Entonces, esa historia es chistosa porque hay dos arquetipos, ¿no? Antes de eso tengo el arquetipo, ayúdame a encontrar como lo más diluido posible, que es como un Es el Lucifer, arquetipo. como Sí, del un... threat, ¿no? Sí, es O sea, el es el depredador. sí, el El depredador, bully, exacto, sí. el jock, Sí. el tipo de súper dominante, ¿no? Y acabó siendo el arquetipo de super bad, la película. Sí, sí, del tetazo que no tiene idea qué hacer, entonces he overcompensates Sí, para sí, que sí, no sí, le sí. vaya mal en la vida. Sí. Se esfuerza de más y se siente muy mal por lo que hizo. Ujú. Y también qué bueno que dije historia porque este malentendido que hubo, que solo existió en mi mente al principio, antes de que me diera cuenta que no era para nada una amenaza para mí, nació de un arquetipo que viví en mi mente rent free, que es una persona que me vio feo cuando vi... Y Chansey ni siquiera me vio feo. Chansey fue mi proyección de que si me hubieran a mí hecho eso, yo hubiera visto feo a la persona, pero mi proyección a esa persona fue que era una persona dominante, fue que una persona con poco cuidado por las otras personas, se me hizo también... ¿No crees que eso, de cierta forma, es o sea, no necesariamente como tú hubieras actuado, pero en cierta A circunstancia lo mejor puede ser como hubieron tú? cosas, algo que no dije es, uno, estaba lloviendo mucho. Y otra cosa es que sacó, o sea, bajó y lo primero que hizo no fue hablar conmigo, fue abrir su cajuela. Y puta madre lo que yo me puse. O sea, yo seguía en el coche. ¿Y cómo era el güey físicamente? Era alto y más o menos de mi complexión, pero sí era más alto que yo. Y sí, o sea, sí había un peligro. Dije como, güey, si va a su cajuela, chance y él también tiene un bate, ¿no? Y luego dije Proyección lo como... más duro del Sí, y luego universo. dije como, güey, a lo mejor va a sacar una pistola. Era un muy buen coche, la verdad. Era un BMW o algo así. Dije como, a lo mejor este güey va a sacar la pistola o algo así. Y sacó un paraguas. Y cuando sacó el paraguas dije, me va a pegar con el paraguas. O sea, no pensé como que ahí está lloviendo, no se quiere mojar. Fue como, claro, o sea, es su única arma. Qué Y, cagado. ajá, y ya después, y cuando dijo su primera palabra, tenía esas voces, ¿qué es? ¿Cómo así? Buenísimos. Y sí, solté el bate. Entonces, ahí son muchos arquetipos juntos. Pero eso es algo interesante de los arquetipos. Siento, corrígeme si estoy mal, siento que podemos hablar de como subcategorías de arquetipos y que luego ellos se forman un arquetipo. Sí. Es que ahí es a donde quiero tratar de explicarlo, pero el arquetipo de caos y orden Ujú. lo ves representado de muchas maneras, ¿no? Podría decir que Yin en Yang es otro arquetipo, pero es el mismo arquetipo, ¿no? O sea, es como el subarquetipo de ese arquetipo más grande que es caos No, y no, orden. es lo mismo, no, porque yin y yang literalmente significa caos y orden. Sí, 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 pero es, o sea, es otra representación del mismo arquetipo. ¿Se entiendes? Ok. Entonces, tú te refieres subarquetipos como una rama de ese arquetipo. Eso es a lo que te refieres. Sí, como por ejemplo, el líder Ujú. es como una... Ay, es que esto ya no sé qué decir. Según yo, el líder es una subcategoría del rey. No Porque, sé. here's the thing, porque creo que muchos otros pueden ser líderes. O sea, yo siento que hay un arquetipo de rey y hay un arquetipo de guerrero. Y creo que los dos son líderes. Sí, 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 pero no necesariamente es el mismo arquetipo. Para nada, muy diferente. Sí, De hecho, no. creo que hasta se pueden juntar, ¿no? Porque un sargento es como en parte guerrero y en parte rey. Y Y o sea, también... líder, sí, Ajá, también. y también como venimos de una... Esto de hecho lo aprendí en Sapiens. Esta semana acabo de echarme 10 capítulos seguidos. Habla de la influencia que tuvieron sobre nosotros la religión de los astrosustras, algo así. AstraZeneca. No, es la Ok. religión que hizo Zaratustra. Que no la hizo, más bien él dictaminó como todas las cosas y todos lo siguieron, que es una religión dualista. Lo que dice es, el mundo está dado, pero fue creado por dos dioses. Uno es bueno y creó el espíritu, uno es malo y creó la materia. Y el humano es como este puente que debe de
manifestarse en el mundo para darle más poder a uno o a otro. Y habla de la influencia que tuvo en los judíos, en los cristianos y en los musulmanes, que aunque son monoteístas y creen que hay un Dios todopoderoso, es como el humano está lleno de contradicciones. ¿Cómo puedes pensar que un Dios todopoderoso tiene un rival que sería Satanás, o que sería el Yetzer Hará, o que sería, no me sé la versión de los Es que musulmanes? ahí nos podemos ver algo muy interesante, porque justo lo que Jung, la manera en la cual descubrió los arquetipos, es, él veía el inconsciente de diferentes pacientes, gracias, y se dio cuenta que tenían ideas o imágenes muy similares Ujú. y venían de, pues, culturas totalmente diferentes, de religiones totalmente diferentes, de vidas totalmente diferentes. ¿Cómo es posible que podían tener ideas tan similares teniendo, pues, pasados tan diferentes, ¿sabes? Él empezó siendo, no sé si tú sabías, seguramente sí, él era discípulo de Freud. Ujú. Y a Freud le dijo, o sea, él empezó a, pues, hablar de mitos y hablar de espiritualidad y todo. Y Freud, como era neurólogo, súper materialista, le dijo, güey, no, ya sabes, Ujú. no lo hagas. Y la gente cree que Jung, o sea, no creía en la evolución, por ejemplo, pero eso no es cierto. O sea, probablemente no lo creía igual que lo pensamos hoy en día, la mayoría de las personas, pero definitivamente hay escritos donde habla sobre el paso evolutivo y cómo eso formó los arquetipos. Una pregunta. Dime. Con esta historia de Freud siendo el materialista y el tradicionalista, suena raro porque el materialismo era nuevo en este entonces, pero tradicionalista bajo su propia tradición del Sí. psicoanálisis, y llega Jung como el que dice, no, el mundo puede ser mágico. ¿Cuál es el arquetipo de Freud y de Jung en esta historia de separación entre los dos Freud psicólogos? sería como el tirano, de cierta forma, Ujú. el conservador también, que pues, es similar, pero no es lo Es mismo. como el padre aprensivo que dice, Sí. no, 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 no vayas El más. patriarca. Es como Marlín, el papá de Nemo. Es como, no, Nemo, las cosas que ponen así, no puedes hacer más. Y Nemo es como, no, sí puedo hacer más, Sí. ¿no? Y entonces se pelean. Nada más que Freud nunca viajó por el mar a buscar a Jung. Es muy interesante porque... O sí, no sabemos. No, se me hace súper interesante porque, o sea, de cierta forma Freud fue el que inició la teoría de Jung, pero Jung abarca muchas más cosas de las que Freud pudo abarcar. O sea, como lo explica Peterson, es Newton dio las bases para la física, pero Einstein pudo como encircular todo lo que le faltó a Newton de Ujú. No, y encircular. diseminar todo lo que está diciendo. Y Sí, es sí, como, sí. esto aplica, Ah, this is good enough sí, cuando estamos hablando de... o sea, Newton plantea 3 fórmulas, de las cuales las tres... Con esas 3 fórmulas puedes calcular el movimiento de cualquier objeto y solo necesitas cosas como peso, aceleración y los vectores, los ángulos, ¿no? Y puedes calcular el movimiento de todo. Y luego llega Einstein y dice como, sí, sí, pero está todo este mundo que es bueno, Quantum Realm, podría decirlo. sí, no se metió tanto a eso Einstein para desmentir a Newton al principio, más como la relatividad. Ujú. Ese fue el punto clave con el que empezó Einstein y que fue como no podemos conciliar la relatividad con las teorías de Newton. Y también algo que dice Peterson de Freud es que le tiramos hoy en día mucha mierda a Freud. Y la realidad es que le tiramos mucha mierda porque el tipo sacó muchas teorías, de las cuales las que les tiramos popó son las que nada más hoy en día ya no estamos de acuerdo y ya las vemos desde una óptica distinta. Pero toda la idea del inconsciente nació en Freud y hoy en día hablas del inconsciente como si fueran papitas y Sí. todos están de acuerdo y todo eso, pero eso viene de Freud. Nada más lo que dice Newton es que fue tan tan importante la contribución de Freud a la psicología que ahora, hoy en día, criticas a Freud por las cositas que no encajaron, pero no te das cuenta que él es el que formó el campo de la psicología. Lo impresionante con Jung es que él lo que vio de una manera que Freud no lo vio es que no somos un lienzo en blanco, de hecho. O sea, no venimos en blanco, tenemos características innatas. Todos los seres humanos compartimos, por ejemplo, una estructura cerebral muy similar, extremadamente similar. Entre Idéntica, grupos, podremos decir, casi idéntica. sí, casi idéntica. Hay diferencias, por ejemplo, podemos verlo en extremos. Una persona que es psicópata,
generalmente tiene una densidad en el lóbulo prefrontal más chica, menor. No sé, una persona que medita más tiene un cingulado anterior más grande, que es una parte relacionada a la empatía. Entonces, sí se ve manifestado en diferentes partes del cerebro. Gracias, de verdad, gracias. Pero al final, todos somos seres humanos que compartimos una estructura idéntica. Entonces, ¿cómo pensar que si pensamos de una perspectiva materialista, tenemos una base, tenemos que pensar de cierta forma similar? O sea, al igual que desarrollamos ciertas funciones a través de miles de años, funciones biológicas, ¿por qué pensaríamos que el psique no sería similar? O sea, es una estupidez. ¿Por qué todas las religiones tienen ideas similares? Lo que pasa es que tu hígado no cambia dependiendo de información que recibe, ¿sabes? O sea, tu hígado puede cambiar por hábitos alimenticios que toman varios tiempos. Sin embargo, tu cerebro puede cambiar con un solo trip de psilocibina. Entonces, tu cerebro es tan pero puede cambiar en un sentido de conexiones neuronales, pero no puede cambiar. Sí, también en estructura pueden crecer. Por eso, pero tu psique no es algo que conceptualizamos como algo material. O sea, creo que a eso... No, pero sí nace de lo material. Sí, sin embargo, el psique puede cambiar con una sola experiencia claro. que te parecería mundana en relativo a las cosas físicas. No te tengo que tocar para cambiar tu psique por completo. No, pero... Y eso no sucede. Pero es no lo que es impresionante del psique. cerebro. El cerebro puede cambiar a partir de una idea, a partir de una práctica. O sea, si nos concentramos en algo así de una manera súper deep, así lo más que podamos, nuestro cerebro cambia. Ahí no estás tomando ninguna acción necesariamente. Creo que es muy importante introducir. Bueno, sí una acción, también... pero no te estás moviendo físicamente, es lo que me refiero. Sí, estás usando la conciencia, que también es algo que no hemos podido determinar biológicamente, no tenemos idea de la conciencia y está bien admitir que lo ignoramos. Es el primer paso de la ciencia, entender que la gran mayoría de las cosas no las entendemos y no las conocemos. Creo que es importante introducir, ahora que estabas hablando de Jung, que con distintos pacientes se dio cuenta de que los arquetipos van más allá de las culturas y más allá de... Bueno, creo que es importante hablar de memoria genética. Por ejemplo, tanto a un bonobo bebé, como un chimpancé bebé, como a un humano sapiens bebé, si tú les pones una vara de madera que está ondulada, semejante a una serpiente, los tres se van a asustar con eso. Si les pones la misma vara pero está recta, no se van a asustar. Entienden que es una... No entienden que es una serpiente. Sin embargo, sus ojos perciben algo y su ADN, que ya generó un cerebro, ya tiene una imagen, el prototipo de la imagen de una serpiente y saben cuándo estar al pendiente de ellas, ¿no? Es como, ¿por qué cuando mi sobrina tiene 4 meses, creo? Sí, 3, 4 meses. Y cuando yo le sonrío, ella me sonríe. No puede hacer nada. Neta, no puede hacer nada. Apenas y agarra cosas y luego las tira. Es un reflejo. Pero sonríe y es como, wow, ¿de dónde viene eso? Y no nada más eso. Todos los estudios que se han hecho acerca de los sueños, es muy recurrente que una persona que está en una posición de su vida caótica sueñe con agua en abundancia, con inundación en su casa, con que se ahoga, con un diluvio. Entonces el agua tiene algo que ver con el caos irremediable en nuestro psique. Si no, no tantas culturas hubieran tenido estos sueños en repetidas ocasiones a lo largo de la historia. Y es muy interesante porque creo que lo que podrías decir que es el individuo es una constante interacción entre la cultura y el individuo mismo, pero, o sea, la cultura se crea a través del individuo, pero el individuo también se crea a través de la cultura. Entonces, por ejemplo, el agua y las inundaciones son algo real, pero lo que representa el agua no es lo mismo que lo que es una inundación. O sea, inconscientemente pensamos en una inundación y decimos como, mi vida se está yendo a un lugar que no quiero, o me siento muy abrumado por lo que está pasando. Claro. Porque no hay me forma siento inundado. De inundado y abrumado claro. Es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, lo puedes conceptualizar de la misma manera. Entonces pensamos mucho más en estos abstractos que nacen de estos arquetipos que de una manera porque literal. Cuando el agua llega en una masa tan gigantesca, es incontrolable. Sí. No puedes usar tu fuerza física, porque el agua es un líquido que se mueve por cualquier lugar y va a ir entrando poco a poco. No es como si se cae una piedra y, bueno, a lo mejor puedes agarrar la puerta y la pones contra la piedra y sobrevives durante
el tiempo que puedas cargar la piedra. El agua, le pongas lo que le pongas, va a encontrar el lugar para abrirse camino por el lugar más pequeño. Entonces, si hay agua, eso está cañón en cuestión de arquetipos, si hay agua en esa cantidad y va por ti, no importa en dónde te escondas, no importa cómo cierres el espacio en donde estás, tarde o temprano el agua te va a ahogar. Tarde o temprano va a encontrar, si hay una pequeña filtración por donde el agua puede pasar, todo el agua puede pasar. Y eso es increíble. Es como el cuento de... Hay un cuento para niños que trata de un niño que se encuentra en su cama un dragón. Y es chiquitito el dragón y le encanta, ¿no? Y lo alimenta. Y el dragón empieza a hacer travesuras. Y el niño no le dice nada al dragón. Es como, es un dragón, ¿no? Sí. Que haga travesuras. Y entonces el dragón va creciendo y creciendo y creciendo. Y a lo largo de una semana, el dragón se vuelve del tamaño de toda la casa. Y es eso. El dragón es la conceptualización del caos, al igual que el agua, ¿no? Es un reptil, es también un depredador. Bueno, ahorita entramos También en es eso, lo pero femenino. si no lo confronta se vuelve más grande. Algo que escuché ayer en un podcast de Peterson con un científico que probó psilocibina en distintos pacientes. Sí, interesantísimo. Ujú, y lo que dice Peterson es, independientemente de qué corriente o de qué escuela seas como psicólogo, algo en lo que todos se pueden poner de acuerdo es que cuando hay una aversión de un individuo a un objeto, a una persona, a lo que sea, una fobia, digámoslo, pero cualquier tipo de aversión, cuando voluntariamente confrontas esa aversión, a medida que te acercas, ese algo se vuelve más pequeño. Y a medida que te alejas, se vuelve más grande. Sí, se debilita de cierta forma. Ujú. Si te alejas de tus problemas, se vuelven más grandes. En percepción. Es curioso. Y mientras En más te percepción acercas, y también en acción, o sea, en actualidad. Entre más te alejas y no estás atacando lo que tienes que atacar, porque literalmente es atacarlo, no, no puedes arreglar nada en tu vida. Claro, es como ves algo grande en la distancia, pero mientras más te vas acercando, más vas comparándote a ti con ese algo. Y entonces dices como, ok, probablemente puedo contra eso. Sin embargo, y nos pasa a todos, es algo muy humano. Si vas procrastinando un problema por miedo a que no lo puedas resolver, primero que nada, cada vez crece más el estigma que tienes acerca de ese problema y cada vez se vuelve más real la concepción de que no vas a poder conseguirlo. La forma en la que una persona se deshace de una fobia no es entendiendo que, ay, los gatos no te pueden hacer nada. Eso es falso, sí te pueden hacer algo. Ay, pero si estás en un elevador cerrado no puede pasar. Sí puede pasar algo. Todas las fobias tienen algo que sí te puede pasar No, algo. y Sí, el sí hay un problema de daño las ahí. fobias es que creemos que son racionales cuando no lo son. No lo son. Entonces, atacarlo desde un punto de vista racional no sirve de nada. Y Claro. eso pasa mucho, de hecho, Como, nada más para terminar esto, para atacar una fobia lo que tienes que hacer es entender que sí hay un peligro ahí, pero es muy probable que tú puedas con ese peligro. Y que there's more to you than you think. Y esa es la forma en la que you overcome things. Y ese es el arquetipo del héroe. sí. Regresemos. El otro día estaba viendo una cuenta que me enseñó un amigo, Fernando, que se llama Young to Live By, lo vi con él, y habla de por qué la psicología cognitivo-conductual luego no funciona mucho, y es porque siento que atacan mucho los problemas desde el lado racional. Cuando, como hemos visto en los últimos 3 podcasts, no funcionamos de esa manera. O sea, la razón viene después de la emoción. O sea, tú tienes una impresión y ya de ahí tu cerebro racional trata de darle una explicación y trata de acomodar las partes, pero en realidad no pensamos de esa manera. Si pensáramos de esa manera, todo fuera muy fácil. Ah, sí, pues ya, mi novia me dejó, pero no pasa nada porque puedo hacer esto y esto. Pero no es tan Claro que no fácil. funciona así. O sea, si te pudieras convencer de que las cosas están bien, todos lo haríamos, pero no es cierto. No, y la ansiedad se vive como algo que no tienes control de eso. Realmente lo que aprendes no es a no tener ansiedad, sino to overcome it. A controlarla. O a sobrevivirla, aunque sea. Sí, lo que sea. Sí. Ajá. Algo que sí creo que es importante point out es que mi terapeuta es cognitivo-conductual y un ejemplo donde creo que sí funciona es yo, al ser una persona que la gran mayoría de las personas alrededor de mí cercanas tienen algo que ver con el desarrollo humano, ya sea coaching de negocios, sanación, psicólogos, terapeutas, etcétera. Racionalizo mucho las cosas, entiendo mucho acerca de las emociones y la psicología, y entonces algo que me dice a mí, que me resuena mucho y que creo que tiene razón, es que racionalizo mucho las cosas.
Entonces a mí me ha funcionado mucho que me dé razones en lugar de mis emociones. Por ejemplo, le dije, muchas veces trato de llegar temprano a comidas familiares. Y me dice como, ok, ¿llegaste temprano a esto en el trabajo? Sí. ¿Llegaste temprano a esto con tu amigo? Sí. ¿Llegaste temprano? Y me da una gama enorme de cosas. Me dice, qué curioso que todas las semanas llegas tarde a este lugar. Y me empezó a hacerme cuestionar qué tanto quiero estar en esas reuniones familiares. Y me di cuenta que no quiero estar en esas reuniones familiares, que quiero estar solamente por el deber de tener que estar, porque me dicen, ay, ya nunca estás. Entonces, en ese caso, sí me ayudó que lo racionalice, porque me dijo como, a ver, lo estás racionalizando desde la emoción. Vamos a hacerlo al revés. Racionalízalo más bien, al revés. Lo estás racionalizando desde la emoción, enfócate primero en la emoción. Y ya después no hace falta la racionalización, porque la emoción es simplemente no quiero estar. Ok, ok. Sí, no sé si hice todo un guaje No, no, mental. no. O sea, lo que hace mucho... El cognitivo conductual, primero nada más era conductismo. Entonces trataban de ser lo más científicos posibles y ser lo más como... Lo que sea observable es lo que es real, entonces lo único que es observable es la conducta. Entonces ya vale madres los pensamientos, las motivaciones, porque no lo podemos ver, entonces no sirve de nada. Si no podemos ver algo, no lo podemos probar y no podemos tener algo que sea estandarizado. Entonces, de ahí nace y luego el cognitivo conductual dice, bueno, si hay pensamientos y hay conductas que te van a llevar a ciertas acciones y hay ciertas acciones que van a hacer que pienses de ciertas maneras. Por ejemplo, si te duermes tarde y comes de la mierda y no haces ejercicio y todo, lo más probable es que te vas a sentir de la verga y vas a tener pensamientos suicidas. Bueno, no necesariamente suicidas, pero pensamientos negativos. Y eso no es necesario. O sea, hay una relación causal entre cómo actúas y cómo piensas, pero también no hay una relación causal de cómo piensas y cómo actúas. El problema del cognitivo conductual es que muchas veces no se va a la base y para muchas personas En tu opinión. se necesita. Es importante. En mi opinión, sí, en mi opinión. Y de lo que he escuchado de personas que no están muy a favor de cognitivo-conductual, la verdad yo no sé personalmente qué me gustaría hacer. Y este es uno de los conflictos que tengo porque siento que sí es importante como indagar en la vida de las personas, en los arquetipos de las personas, en las representaciones de las personas, porque así te puedes ir mucho más a la base de sus problemas, ¿sabes? Puedes tratar de mejorar un síntoma, pero si no mejoras la enfermedad en sí, pues no va a cambiar nada a largo plazo. Una de las cosas que hace la psicología conductista es, si eres adicto al cigarro, vamos a reemplazar el cigarro. Es una técnica, no es todo, pero una técnica que tiene es vamos a cambiarte el cigarro por un chicle. Y empiezas a comer chicle como idiota. Te echas 3 cajas de chicles al día y eventualmente pues, no va a ser suficiente porque en realidad no estás atacando el problema real, que eres una persona que tiene ansiedad. Y lo único que estás haciendo es reemplazando y le estás poniendo una curita. No estás realmente arreglando el problema base. Voy a empezar a grabar yo también, a la verdad. CDG, ADG, JDG, según yo. CDG. Según yo, según mis contactos, ACDG, JDG, de Heber to the Heber, Esebi Unova, Magabi en the Boogie, en the Boogie. Eso dicen los ortodoxos. ¿Cuál sería este arquetipo?